continuando con el programa académico, antes de la asamblea, me permito presentarme. Yo continúo con esta segunda conferencia. En esta ocasión, pues prácticamente pensando en eh, pues en este día, en este mes que está dedicado para los niños, niñas, adolescentes, es por eso que traté de ver una posibilidad de tema, en este caso el maltrato infantil, cómo se puede presentar y pues prácticamente es un tema también relacionado junto con el proceso de la psicología forense, va muy de la mano porque abarca precisamente todas esas formas en que puede ser agredido un menor. El maltrato, pues prácticamente es cualquier acción física, sexual o emocional que puede ser activa o de omisión no accidental en el trato hacia un menor por parte de sus padres, tutores u otros adultos que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza su desarrollo. Este maltrato infantil, pues va relacionado precisamente a aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño, porque sabemos que su presencia va a generar una honda huella en el menor, que a la larga va a surgir en problemáticas en la adultez o en su educación, en su formación como persona. Y lamentablemente sabemos que es muy común este tipo de problemáticas que se da desde casa. Lamentablemente, nosotros pensaríamos que son otros adultos desconocidos, los que hacen este tipo de acciones. Son en general acciones que nosotros hemos naturalizado, que lamentablemente se pueden observar en la forma de educación, de corrección de los hijos, de mm, cómo estamos dando la educación también, por ejemplo, en las escuelas, y que pues prácticamente por estar inmersos en una cultura de naturalización de la violencia, pues hemos visto pues que es una forma cotidiana entonces de hacer el proceso de educar a los hijos. Y bueno, esto parte desde el derecho infantil internacional, que prácticamente se rescató precisamente el hacer que se tuviera el derecho infantil, porque se hablaba de los adultos y se hablaba de leyes, pero prácticamente al niño se le había dejado en un proceso en donde pues prácticamente no tenía derecho. Y es en 1989 cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba esta Convención de los Derechos del Niño. Y es de ahí precisamente que empiezan a devenir diferentes normativas, tratados, protocolos, regulaciones que empiezan a caer por suscribirnos precisamente a este tipo de convenciones a nivel internacional y que nos permite precisamente presentar, obviamente no ver como una obligatoriedad, o que tenga una acción directa ejecutoria, pero que sí nos ratificamos para participar en esta convención y presentar precisamente avances, informes en el cumplimiento precisamente de estos objetivos planteados en estas convenciones para saber cómo nos encontramos a nivel mundial y, por supuesto, en relación al menor y sus derechos. Y bueno, pues esto tiene mucho que ver pues con todo un desarrollo histórico que a partir de un patólogo forense francés, Tardieu, describe el síndrome del niño maltratado, ¿sí? Que por supuesto él destacó por las autopsias que realizaba a menores, a niños y adolescentes, y que habían sido golpeados hasta la muerte.
Y esto, por supuesto, es un parteaguas para tomar en consideración en estos procesos, ¿sí? Y bueno, en este sentido, se dio precisamente un primer caso de la niña Marielen, de 8 años, que había sido severamente maltratada y fue encontrada por unos trabajadores en Nueva York. Y es ahí cuando se dan cuenta de que no existía ninguna agencia de atención para niños, niñas y adolescentes, por lo que se funda la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños. Y bueno, es precisamente en 1875 en Nueva York el primer estado en el cual se instaura una ley de protección para la infancia. Eso pues obviamente ha dejado pues un proceso en donde todos nos hemos venido sumando y actualmente contamos a nivel federal con la Ley General para Niños, Niñas y Adolescentes, que en su momento se conoció aquí en Jalisco como la Ley Antichancla, que iba encaminada precisamente a resaltar las obligaciones, lo que teníamos que hacer o no hacer en relación a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y ahí precisamente se hablaba de una educación positiva, no punitiva, de ningún tipo de maltrato, y que era de obligatoriedad para toda persona hacer de conocimiento en la ley de si un adolescente, un niño o niño estaba siendo victimizado. De acuerdo con el Censo de Población de la Vivienda y la INEGI, pues obviamente nos pone en escalofríos cómo se está viviendo la violencia en nuestro contexto. Niños desaparecidos, feminicidio infantil, niños, niñas y adolescentes ya teniendo conductas violentas, conductas de autolesión, que están lamentablemente reportándose en un incremento precisamente de participación en este tipo de acciones, como por ejemplo la extorsión, el homicidio, lesión, el secuestro, la trata de personas, que lamentablemente nos eriza la piel porque esto eran temas que no se trataban en el tema infantil, era un tema que solo se presentaba en adultos, adultos mayores, pero lamentablemente los delitos contra las infancias pues se está registrando cada vez con mayor porcentaje, ¿sí? No me detengo mucho en esto, por supuesto, perdón, porque tengo mucha información y este tema abarca tanto. Tenemos que hablar de que hay diferentes tipos de maltrato. Sabemos del maltrato físico, verbal, inclusive emocional o sexual, pero desde antes de nacer también estamos ya maltratando a nuestro niño, niña, adolescente, un maltrato por negligencia, un maltrato prenatal, pues está relacionado a cómo el papá, la mamá en este caso, trata de forma inconsciente o consciente, pues al feto, en el consumo de drogas o alcohol, en el embarazo, generando que nazca con algún tipo de problema o un crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, con síntomas de dependencia al nacer, precisamente, que pues es todo directo por la forma en que la madre tuvo este tipo de ingestas. El maltrato físico, que sabemos que son realizados con fuerza física de modo inapropiado y excesivo, es acciones no accidentales que se dan por los adultos, padres o tutores, y que dan un daño físico o enfermedad. Y lamentablemente estos daños a veces no se llegan a conocer a la población abierta, salvo porque estas heridas lleguen a causar lesiones tan importantes que lleguen hacia los centros de emergencias, hospitales, en donde tengan que ser tratados. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay este tipo de abusos? Hay lesiones, quemaduras, mordeduras, fracturas, ojos morados, hematomas, marcas evidentes, luego de haber faltado a clases, teme a sus padres,
y protesta o llora a la hora de dejar la escuela para volver a casa, porque muy comúnmente este tipo de niños buscan refugio con las personas que se sienten seguras y lamentablemente en casa no es este lugar seguro. A los padres no brindan explicaciones sobre cualquier golpe en el niño, se enoja cuando le preguntan sobre lo ocurrido, constantemente se refiere a su hijo como un demonio, de forma peyorativa, negativa y sobre todo humillante. Trata al niño con una disciplina muy dura. En el maltrato verbal, pues prácticamente estamos, si no imprimiendo un golpe, sí estamos generando miedos, fobias, todo un proceso en donde el niño pues desarrolla una coraza para pues obviamente poder sobrevivir a ese proceso. Y estos son el uso del lenguaje obsceno, o inapropiado para referirse a un menor, utilizan vocabulario despectivo, malas palabras, insultos al menor, este, utilizan vocabulario despectivo, malas palabras, insultos al menor, hostigamiento, amenazas, gritos, ridiculizaciones en privado o en público. Y por supuesto, es importante el que esto pues genere culpa, vergüenza, miedo en el niño. El maltrato psicológico es todo acción que produce daño mental o emocional en el niño, causándole perturbación de magnitud que llegan a afectar su dignidad, su autoestima, perjudicar su salud e incluso alterar su bienestar general. Perdón, como estoy también como organizadora, estoy pasando por el chat el link de asistencia para que puedan ingresar y registrar su asistencia. Perdón. También tenemos el maltrato emocional, que son estas manifestaciones en donde el sujeto ya nos habla de cuestiones crónicas, de un tiempo atrás, en donde no fue de un día de la noche a la mañana. Son persistentes, destructivas, que amenazan su desarrollo normoevolutivo. Estas conductas comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, amenazas, y que lamentablemente hacen que el niño no desarrolle valores, afectos, cuestiones de apego adecuado. Lucérica, díganme. Hola, Katy, buenas noches. Oye, ¿quieres que te apoye con el chat en lo que Buenas das tu noches. presentación? Ay, de preferencia, mil gracias. Con mucho gusto, Katy. Perfecto. Indicadores del maltrato emocional en los niños, pues vamos a encontrar comportamientos extremos que requieren que se les llame la atención, que pueden ser muy pasivos, son niños apagados, huidizos, temerosos, asume roles y actitudes de adultos, incluyendo el cuidado de otros niños, que pueden ser, por ejemplo, los hermanos, regresiones conductuales, esto sobre todo cuando ya ha cumplido edades cercanas a la adolescencia y que vuelva a presentar etapas anteriores de la preinfancia, por ejemplo. Y inclusive puede haber tenido ya intentos previos de suicidio. A los padres se les puede identificar cuando culpan al niño por todo y siempre le menosprecian. No prestan importancia a lo que dicen los maestros acerca del niño y niegan el poder pedir ayuda profesional que se le ofrezca para que el niño supere el problema. Rechazan al niño abiertamente, ¿sí? Entonces, pues obviamente esto va llegado, no a veces de un solo tipo de violencia, a veces el adulto tiene toda una serie de estrategias para poder hacer este proceso de violencia con el menor.
Una de esas formas también es por negligencia. Es la falta de responsabilidad parental que ocasiona la omisión ante aquellas necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas de forma temporal o permanentemente por los padres o tutores, ¿sí? Puede ser vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la educación, etcétera. Entonces, nosotros estamos ante un escenario en donde muy probablemente el padre se este, puede escudar en algún momento, eh, pues siendo violento físicamente o siendo violento con negligencia o con maltrato psicológico si es que lo están viendo, etcétera. Y créanme que esto a veces es un proceso que va a generar el que el niño pues se sienta abandonado, se sienta excluido de formar parte de una familia. Por ejemplo, tenemos el abandono físico que implica el que el niño no esté en contacto con algún adulto y lamentablemente pues esto dañe su salud. A veces son echados de casa, son niños expulsados y lamentablemente pues esto hace que haya todo un proceso de deterioro porque pues se les niega la alimentación, un techo, etcétera. Inclusive dejar al niño solo en casa, simplemente bajo llave, eso no quiere decir que sea realmente estarlo cuidando. Vemos lamentablemente casos escalofriantes de una mamá, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde dejó a su hijo por irse de vacaciones y el niño murió de inanición, ¿sí? Imaginen un niño en sus heces, sin ningún tipo de protección y sin comer nada. Es lamentable en este tipo de circunstancias. También tenemos el abandono de educación, que se les niega el derecho a la educación, se ignora las necesidades especiales y la constancia ausencia, en este caso del salón, porque no, tú no necesitas estudiar. Lo que aquí necesitamos en la casa es que te pongas a trabajar, que hagas llegar dinero a la familia, porque mucho estudio, pero pues no vemos que tú tengas el cerebrito para realmente hacerlo, ¿sí? Y eso lamentablemente deja al menor en un proceso este, de no tener la ventaja adecuada, llegada su momento, a poder seguir con su desarrollo a nivel cognitivo. También tenemos el abandono emocional, que es en aquellos momentos en los cuales los niños no reciben afecto, estimulación, apoyo y protección para su desarrollo óptimo. Se puede ver cuando el trabajo lo es todo para los padres, ¿sí? Lamentablemente a veces pueden estar presentes, pueden llegar, ir y venir, pero ellos priorizan el que pueda haber comida en sus casas, pero no afecto, no tiempo de calidad con los menores. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta en los niños? Pues prácticamente los niños van a robar cosas de los demás, llega a la escuela sucio, sin que obviamente los padres tengan pobreza extrema. El niño comenta que usualmente está solo o al cuidado del hermanito mayor, tiene problemas físicos o médicos y no recibe atención de sus padres. A los padres, pues nos vamos a dar cuenta cuando no les importa lo que los maestros u otro personal diga del niño, no se preocupa por el niño y raramente responde a las llamadas y citas del centro educativo. Pueden ser padres alcohólicos que dependen de sustancias, tienen un estatus económico que no explica el porqué del descuido higiénico del niño y su vestimenta inapropiada y su problema de salud. También, por supuesto, el abuso sexual en cualquiera de sus formas, que lamentablemente sabemos que puede ser generado por otro adulto, ¿sí? Es el acto que lamentablemente es dado por un adulto, que puede ser con contacto físico,
o no, ¿sí? También el tener algún tipo de abuso sexual sin contacto físico, como exponerlo a pornografía, a que tengan juegos de índole sexual sin penetración. También tenemos otros tipos de maltrato, que es, por ejemplo, el síndrome de Munchausen, maltrato institucional y la explotación laboral. Ustedes muy probablemente hayan escuchado el síndrome de Munchausen cuando los padres o tutores someten al niño a continuas exploraciones médicas, suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto. ¿Sí? Porque pues se le dé algún tipo de sustancia al niño. Y esto les hace tener eh, la atención de gente cercana en donde le elogian el ser una buena madre, un buen padre, porque está al pendiente de su hijo tan enfermizo. Y esto pues también se le conoce como el síndrome de Munchausen por poder, en donde se da este tipo de maltrato, lamentablemente, por parte de los padres. El maltrato institucional, que incluye cualquier tipo de procedimiento, actuación o descuido que venga de los poderes públicos. También por ahí se habla ahorita en las noticias del caso reciente de una niña huizárica, la cual fue violada por su padre y llevada a los servicios de atención y fue, este, se le practicó un aborto a petición de la madre sin tomarla en consideración en su decisión a esta adolescente. Entonces se está abriendo toda una carpeta de investigación, ya que las normas y protocolos hablan que el trato con los niños tiene que ser el tomarlos en cuenta en las decisiones, no solamente porque te lo digo yo, porque soy tu padre, porque soy el adulto responsable, lo que tiene que hacer, tratando de ocultar precisamente que había sido violentada por el padre, es que la madre hizo precisamente que se hiciera este legrado. Y lamentablemente, pues ahí se involucraron a diferentes instituciones que estuvieron involucradas, ¿sí? Es ahí donde vemos también este tipo de maltrato institucional. Y otro más, la explotación laboral, en donde hay explotación en niños en las fábricas, aunque ahora se aplica al empleo de niños, en especial cuando el trabajo daña su salud e impide que asistan a la escuela, ¿sí? Pues, ¿qué vamos a obtener? ¿Con qué consecuencias va a vivir este menor? El maltrato puede provocar daño cerebral, deformidades, ceguera, invalidez, que inclusive puede llevarle hasta la muerte, lamentablemente. Estos niños pueden llevar cicatrices emocionales de por vida. Los padres pueden perder permanentemente la custodia de sus hijos si son los autores de estas agresiones y si la causa es suficiente para garantizar la pérdida de sus derechos como padres. Surgen problemas psicológicos debido al rechazo y problemas relacionados a la ubicación del niño en su nuevo hogar y en situaciones graves se debe buscar asistencia médica, acudir a los centros de protección del menor o a la policía local si se sospecha o se tiene la certeza de que alguien es víctima de maltrato. Por supuesto que hay detrás todo un sinfín de posibilidades en donde la persona puede estar teniendo este tipo de condiciones, lamentablemente, que puede ser desde cuestiones psicológicas, psicopatológicas, este, que implica, por ejemplo, cómo es que ellos vivieron su infancia. Sí, mucho tiene que ver inclusive con la imagen del inicio, en donde se veía un ciclo de ser una niña que estaba siendo golpeada eh, por una mamá castigadora. Esa mamá a su vez tuvo una infancia que a su vez fue violentada. Y es lamentablemente ese proceso del espiral de la violencia que se replica inclusive por generaciones, ¿sí? También encontramos que las causas pueden ser económicas, sobre todo al saber que en los cinturones de las grandes ciudades
pues hay una economía marginal, hay poca educación y por lo tanto pocas oportunidades de trabajo, hay más estrés, condiciones en donde no se tiene el manejo adecuado de la educación de los hijos. A nivel cultural, porque estamos, les digo, en un proceso, en un ambiente de naturalización de la violencia. Y lamentablemente, la paternidad no ha llegado a poder desarrollar patrones positivos de educación en los hijos. También tenemos en lo social que se produce una inadecuada comunicación entre los padres y los hijos porque se da una brecha generacional. No sé cómo hablar con mi hijo porque mi padre no me habló a mí. Es todo un proceso que se va replicando lamentablemente y no hay una forma de parar como si fuera un efecto dominó. Por supuesto, lo que mencionaba en la historia de maltrato que sufrieron ellos a partir de sus padres, o inclusive cuestiones que ellos también pudieron haber desarrollado problemáticas biológicas que por supuesto generó daño que ahora ellos están desarrollando en sus hijos. Tenemos que tomar en cuenta entrevista, aplicación de pruebas, pero mucho tiene que ver el relato que el niño haga de la vivencia de maltrato, ¿sí? Tenemos que estar abiertos, ser muy empáticos a la posibilidad de desarrollar un lazo con el menor para que él pueda abrirse, porque sabemos que es tímido, huidizo, sumiso, y nosotros tenemos que hacer que ese niño salga y se permita expresar todo su enojo, tristeza, melancolía, vergüenza, culpa, que se haya desarrollado porque ese proceso, les digo, puede ser de larga data. Y ahí nosotros pues vamos a ver que no solamente es cuestión emocional lo que va a presentar, puede tener un proceso de problema de aprendizaje, de desempeño escolar, de desempeño social, que no tenga amigos, que no tenga una buena conversación con los demás. Y esto, por supuesto, nos habla de estar observando diferentes ámbitos en el cual el niño se va a desarrollar. Nosotros tenemos que poner, por supuesto, mucha atención en cómo el padre lo está criando, ver cómo se presenta en ese proceso de entrevista, de historial. También, ¿por qué no recolectar cómo es que ellos tuvieron la vivencia de crianza en la infancia? Raramente se tocan, no se ven la cara, consideran que su relación es completamente negativa. Dicen no caerse bien, no comparten, no muestran amor y no pueden mostrar respeto. Pero se puede prevenir, claro que sí. Nosotros, por supuesto que podemos hacer una intervención para atacar, para identificar esas familias que tienen este tipo de conductas y obviamente ver qué hay de fondo, sanar heridas, reconfigurar. Como psicólogos creemos en el cambio y si una persona se motiva y se le genera la posibilidad de que haya una mejora en el tratamiento con el menor, ojalá que haga este tipo de cambio. Sobre todo que es importante para él y posiblemente para su desarrollo personal. También tenemos que observar cambios de cómo escuchar lo que el niño le cuenta a la familia, lo que le cuenta a sus compañeros y saber que a veces hubo otros adultos que ya conocieron este proceso. Por ejemplo, educadores, profesores, vecinos, conocidos que están alrededor del menor conociendo de ese entorno familiar. No se debe pensar que nosotros tenemos que estar alejados de ese proceso. Tenemos que educar al niño también eh, que se preocupe por su integridad, por la atención en sus necesidades, desde las trincheras de la escuela, con otras familias y por supuesto no ceder ante esta circunstancia de no me incumben, no es algo que tenga que ser parte de mi labor, todos estamos obligados
según la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Lamentablemente, hemos llegado a este nivel porque precisamente sabemos que nosotros somos cómplices silenciosos de este tipo de problemáticas, ¿sí? Lamentablemente, nosotros podemos evitar que se llegue a un proceso en donde un niño pueda perder la vida, lamentablemente. Y bueno, nosotros tenemos que entender que el niño puede ser muy fuerte, puede cambiar, puede mejorar, pero es necesario atenderlo a tiempo, que llegue a poder sanar esas heridas para que llegue a ser un adulto en formación de una familia sana, feliz, con bienestar. Y prácticamente, pues la expectativa puede cambiar si es que vamos haciendo poco a poco este tipo de cambios. Es evidente que a los niños se les hace difícil el poder defenderse en contra del maltrato de un adulto. Por tanto, están en una posición desventajosa. Los niños maltratados padecen de muchos problemas que le imposibilitan un desarrollo adecuado y, por tanto, es importante detectar a tiempo el maltrato y buscar una respuesta adecuada que ayude al niño. No debemos pasar por alto ninguno de los indicadores, ya que estos nos pueden indicar una situación de riesgo o maltrato. El saber interpretarlos nos dará una ventaja mayor en contra del problema. El maltrato se puede prevenir con asesorías y orientación a padres, ¿sí? Por tanto, si sabes o conoces de algún caso, no te detengas, no te calles, este, obviamente ayuda a que se haga justicia. Lucha y defiende por el futuro de nuestro país, la niñez, porque todo ser humano tiene derecho a vivir, a ser libre y tener seguridad. Muchísimas gracias. Pues bueno, estoy aquí. Muchísimas gracias. Por si alguien tiene alguna duda, algún comentario, estoy a sus órdenes para poder contestar sus dudas o lo que quieran. No, pues muchísimas gracias, Carla, a ti y por estar presente el día de hoy. Eh, a ustedes, Astrid, muchísimas gracias. Estamos para servirles. De hecho, por ahí antes ya alguien me había solicitado las presentaciones de mi parte, ningún problema. Tanto la mía y voy a solicitar al maestro José Manuel se me autorice, que me pueda compartir su material para podérselos estar enviando ah, por medio de el maestro Víctor Orozco, para hacérselos llegar a él y él pueda a su vez hacérselos llegar a ustedes por medio de sus correos. Pues bueno, les agradezco su atención. Ana García comenta, durante una evaluación, al notar índices de maltrato, se debe hacer enseguida la denuncia a las autoridades. Sí, lamentablemente sí. Fíjate que nosotros, pues ya sabes, en la Universidad de Guadalajara estamos dando las materias de evaluación y diagnóstico psicológico. Entonces, pues hemos visto que por ahí, pues está muy comúnmente este tipo de agresiones a un nivel no de una nalgada o de un jalón, sino de violencia sexual, de negligencia. Entonces, sí es necesario que nosotros armemos todo el expediente porque es con eso que nosotros hacemos este proceso de notificación, ¿sí? Y prácticamente nosotros abrimos la puerta para que se haga la investigación, pero es prácticamente Ciudad Niñez, el sistema DIF Jalisco o los DIF de Guadalajara, Coatepeque, del municipio que se trate, quienes van a hacer el proceso de indagación a nivel más profundo. Nosotros, pues con los elementos que tenemos y lo referido por el niño, es que damos la notificación. Pero lamentablemente en este tipo de casos, pues sí tenemos también que mencionar, si es, por ejemplo, la violencia que venga de un docente, de alguien fuera de la familia,
sí podremos hacer el comentario al padre o tutor para que entonces firme una carta responsiva y pueda entender que nosotros le notificamos oficialmente de que está teniendo este tipo de condiciones, este, y que nosotros nos deslindamos de la responsabilidad legal. Pero si lamentablemente el padre no da seguimiento a esta notificación, por supuesto, nosotros ya nos podemos amparar por esa responsiva. Pero si nosotros sabemos que son los padres los que están violentando, pues obviamente no tenemos ahí el apoyo de ellos para poder hacer este seguimiento legal, por lo que deberemos de hacer este proceso de notificación, no de denuncia. O sea, pierdan el temor a esto, porque ya más bien los que se encargarán de hacer este proceso serán las Procuradurías de Protección a la Infancia, Niñez y Adolescencia, ¿sí? Ellos ya se van a encargar de hacer todas las pesquisas, investigaciones, entrevistas a la gente cercana al menor para identificar qué está pasando, ¿sí? Porque pues siempre nosotros vamos a partir de lo que diga el niño, ¿sí? Y pues prácticamente esa será la motivación. Más sin embargo, pues ellos van a ratificar o no el decir del menor si está pasando eso o no, ¿sí? Tere, muchísimas gracias por su participación. Eh, Fíjate que sí, yo en este momento no la puse, pero sí, de hecho, dentro de estos protocolos que mencionaba el maestro José Manuel Rodríguez, están, los recupero y con mucho gusto también se los hago llegar por parte al maestro Víctor Osvaldo, quien pudiera después hacérselos llegar por medio de correo. De mi parte, pues los dejo en este contexto. Perdón por lo atropellado, sobre todo han de saber que estamos nosotros en la organización del el CNI, y ahorita la Escuela de Psicología está precisamente. Muchísimas gracias, José Manuel. Se está haciendo un congreso donde se tuvo la visita de todos los estados para llevar a cabo este congreso, y empezamos desde el día de ayer y todavía mañana tenemos este congreso, y pues estamos todavía en estas actividades. Precisamente en la noche tenemos todavía algún tipo de organización específica para todos las personas que vienen de fuera, por lo que me tengo que ausentar, pero les agradezco mucho su atención. Espero que esto haya sido pues un vistazo, una pincelada de la información que nosotros podemos brindar. Por ahí pregunta Ana García Carvajal, ¿por dónde lo mandará maestro Manuel? No sé si se lo haga llegar al maestro Víctor o lo haga llegar también por aquí por el chat, porque sabemos que ustedes se quedan eh, en la asamblea ordinaria que se tiene al término de estas conferencias. Entonces, mira, José Manuel menciona, se los va a hacer llegar por el WhatsApp. Sabemos que todos estamos por ahí en este grupo, por lo que pues va a ser mucho más fácil el acceso a la información. Pues bueno, entonces les agradezco su atención. Sé que fui muy rápido, pero les pido nos excusen porque tenemos que estar en esta actividad precisamente a las 8. Les agradezco, muy buenas noches, pues les dejo en funciones a los compañeros de la asamblea. Hasta luego.